El Reglamento General de Protección de Datos que adoptó la Unión Europea y que empezó a regir en mayo del año pasado es un esfuerzo que hizo la Unión por fijar un estándar común de protección de datos personales para todo el continente, para toda la Unión, que les permitiera, por un lado, proteger la información sensible, relevante de sus ciudadanos y generar un área donde esos datos pudieran fluir y pudiera generarse actividad económica, cultural, intercambio de información dentro de un área protegida. Para proteger estos datos yo tengo que saber qué datos tengo que saber en qué condiciones los tengo, qué consentimiento tengo del titular de esos datos. Esa información, cuando yo la utilizo de una forma comercialmente amigable con el cliente, le puede ofrecer un muchísimo mejor servicio. Me puede permitir a mí predecir el comportamiento de mis consumidores. Yo puedo perder la confianza de mis colaboradores si no sé resguardar la información que yo tengo de ellos. Las empresas, cuando parten con este tema, lo primero que hacen es un mapeo, un inventario de los datos que tienen. ¿Qué datos tengo? ¿De qué naturaleza son? ¿Qué nivel de consentimiento tengo de la titular de ese dato para que yo pueda guardar, utilizar, procesar esos datos? ¿Para qué los estoy usando? ¿Quién los está usando dentro de la empresa y para qué fines? Si yo no tengo esa información, es difícil que yo pueda saber cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis riesgos. Y desde luego, si yo no conozco mis vulnerabilidades y mis riesgos, no puedo adoptar estrategias para mitigarlos, no puedo adoptar políticas de gobierno de datos, no puedo proteger esos datos y la privacidad de esos datos adecuadamente. Y a partir de eso tú puedes construir un procedimiento de gobernanza y compliance de protección de datos. No es lo mismo proteger los datos, que nadie me los robe, pero yo los puedo mal utilizar. Yo puedo usarlos para mandarte publicidad cuando tú me dijiste no me mande publicidad, o tú me dijiste yo no quiero que haya procesamiento automático de mis datos, y yo hago procesamiento automático de tus datos, hago profiling, esto de generar un perfil a partir de los datos. GDPR te permite a ti optar y prohibir que te hagan un profiling con tus datos. La protección de datos en Latinoamérica presenta una situación variada. A diferencia de la Unión Europea, no existe un estándar continental. Cada país aborda esta materia por su propia cuenta, con sus propias reglas. Hay un gold standard de protección de datos y no tiene sentido esperar a la legislación chilena cuando uno puede ya ir avanzando hacia lo que se entiende que es el estándar más alto. Así que la recomendación es partir trabajando ahora y no esperar a que se apruebe el proyecto de ley o que se dicte una autoridad. Un dato médico, un dato clínico cuesta 10 veces más de lo que cuesta un dato financiero, un dato de tarjeta de crédito, un dato personal. O sea, en el mercado negro esas son las proporciones que se guardan. Por lo tanto, lo hacen también muy susceptible de ataques a extraer este tipo de información y es muy codiciada. Por lo tanto, tener protegido, tener identificado dónde están los datos de nuestros pacientes en nuestros procesos, en nuestro sistema, en nuestra organización, quién tiene acceso, cómo son tratados, si cumplen o no cumplen con lo que exige la regulación, es un tema muy relevante en el mundo de la salud y que tiene que tratarse con la importancia que lo merece. Bueno, la experiencia de Bupa en la protección de los datos de nuestros pacientes viene de la mano de dos temas, de dos pilares, podríamos decir. Una es que hay una regulación, que es esta ley que les mencionaba anteriormente, que nos exige tener ciertos controles de privacidad sobre la información de los pacientes. O sea, define el dato de los pacientes, sus exámenes, los resultados, las imágenes como un dato sensible. Y el otro pilar en la experiencia de Bupa para proteger la información de los pacientes es que toda la organización a nivel estratégico de las áreas líderes de la gerencia están alineadas con el proteger la información de los pacientes con el paciente en el centro. O sea, el paciente es lo más importante, la información del paciente, que es un atributo del paciente, debe protegerse y tratarse con el mismo cuidado. Yo creo que a Chile le falta, más allá de la regulación, que va a llegar y que va a dar un plazo de implementación, mirar más allá de la ley, mirar más allá de solo el cumplimiento. O sea, esto es también un tema de ética, o sea, cómo yo trato los datos de mis clientes.